cosas buenas. Y es bien interesante eso, porque digo, el enemigo que es astuto se vale de la desubicación que el ser humano hoy día tiene y lo confunde. El enemigo confunde. En las guerras y en la confrontación, la confusión es una buena táctica para poder vencer. Engañar. Hago creer a mi enemigo que voy a entrar por el norte y lo ataco por el sur. ¿Ve? El engaño, la estratagema del engaño, la mentira. Eso lo hace el diablo. Entonces el diablo nos mete en la cabeza y nos hace creer cosas que son realmente falsas como si fueran grandes verdades. Y un ejemplo. Un ejemplo, las personas que están tan descuidadas en su vida, muy contentas porque tienen mucha salud, porque tienen dinero, tienen su trabajo, lo que hablábamos ahora, y no se acuerdan de Dios. O no se acuerdan de Dios solamente, o sí se acuerdan solamente para decir, soy muy creyente y gracias a Dios me va bien. Bueno, ese gracias a Dios es de dientes para afuera. Porque ese Dios no es un Dios que lo comprometa en su existencia, no es un Dios que le dé contenido a esa carreta que va vacía por la vida, la carreta del corazón de la existencia humana, sino que es un Dios juguete, es un Dios que de alguna manera lo uso como un paliativo, como un distractivo para yo calmar mi propia conciencia cuando yo me acuso y me pregunto quién soy yo, de dónde vengo, para dónde voy, esas grandes preguntas existenciales. Entonces, ese Dios de contenido no existe. Existe solamente de dientes para afuera. Pero la persona se confunde diciendo, pero bueno, si yo tengo tantas cosas buenas y Dios es el que da las cosas buenas, por tanto Él me las ha dado. Ahí hay una gran mentira. Porque el enemigo también tiene poder de dar salud, de hacer, como dice la palabra, hacerle a sus pies un camino ancho. Y muchas personas van por un camino muy ancho y piensan que es un camino que Dios les ha preparado. Y resulta que no. ¿Cuál es la clave para saber qué camino me ha preparado Dios? Es precisamente la caridad. El amor es el termómetro, pero un amor comprometido. El amor conyugal, ahora usted hablaba de la propia y de la sucursal. El amor conyugal. ¿Ve? Explica a nuestros les voy a explicar qué es la propia y la sucursal, ¿no? El amor conyugal, el amor en la familia, muchas personas que están bien y dicen, gloria a Dios, Él me ha bendecido tanto. Y sí, digo yo, un poco mofándome de la realidad de ciertas personas, los ha bendecido tanto que les ha dado una esposa y les ha dado tanta fortuna que tienen la posibilidad de tener una sucursal. Tienen su esposa y una o dos sucursales, ¿no? Depende cómo vaya el negocio. Exactamente, y son muy bendecidos, simplemente porque no tienen reveses económicos, que casi siempre se identifica la mala fortuna económica con... por eso el Señor, ¿usted cree que todo este desfalco de las bolsas en el mundo, todo este revés económico mundial, no solamente es provocado por las mismas leyes económicas, es provocado por una cuestión mucho más de fondo que el Papa Benedicto ya ha tocado en una de sus encíclicas, y es que el problema del hombre hoy no es un problema económico, el problema es moral. Y con el problema moral, padre, tenemos que ir a una pausa y con ustedes, amigos, en unos instantes para seguir hablando de este interesantísimo tema. Permiso.
Amigos televidentes, ya estoy nuevamente con ustedes y con el Padre Julio y directo al grano. Padre, usted nos estaba hablando de la moral. ¿Qué nos dice de la moral? ¿Qué es? ¿Cómo se entiende? Un tema bastante extenso, ¿no? Ya lo creo. Imagínense. Y le pregunto esto porque, así como yo considero que uno de los grandes problemas que tiene particularmente el país, y creo que todo Sudamérica en su conjunto, es que tenemos leyes, y leyes bien hechas, ¿no? Lo digo por mi condición de abogado, pero el problema está que no hay sanción, no se aplican en la debida manera. Entonces yo de alguna manera pienso también que lo que es, todos creo que conocemos, los que tienen algún conocimiento, aun cuando sea esencial de lo que es religión, saber que las virtudes, aun cuando no sepan si son teologales o no, pero sí saben de la fe, esperanza y caridad, ¿no? Porque eso es de todos los días y en todas partes. Pero desconocemos mayormente el contenido. Entonces, igual, así como tenemos muy buenas leyes, también la religión está allí presente para quien desee servirse, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, Federico, la cuestión de la moral no es solamente una cuestión religiosa. La cuestión moral, en principio, es una cuestión humana. Digámoslo así, que no es necesario ser religioso para tener moral. Así es. Y no es necesario ser católico ni cristiano, como lo somos nosotros, para ser bueno. Porque la bondad es una condición intrínseca al ser humano. Ahí estaríamos hablando del buen samaritano, que tuvo un acto de caridad. De caridad, de bondad. Superior a los doctores. A los que eran religiosos reconocidos, ¿no? Así es. Exactamente. Y como es verdad, o sea, cualquier ser humano de cualquier condición, de cualquier raza, está capacitado por su condición humana. Y ojo que la condición humana es distinguida solamente por la capacidad de raciocinio. Entonces, ¿cómo la razón nos emparenta con Dios? Porque los animales no tienen moral, porque no tienen razón. Son seres bellos, son seres que participan de la vida, de la creación divina, pero no tienen razón. Por eso no es delito echar la gallina a la olla. Así es, Padre, pero lo que a mí lo que me da mucha pena, y usted debe haber visto en televisión igual que yo, programas de países del primer mundo en donde gastan fortunas en ponerle una cadera, una prótesis en la cadera a un perrito, son $50,000, y dicen los otros, los de este movimiento Peace Green, que protegen a las ballenas. Eso yo creo que está muy bien, porque nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y chosnos tienen el derecho de ver esos animales, pero los animales como animales no tienen derechos desde el punto de vista legislativo, no legal. Pero digo yo, ¿cómo se preocupan tanto de sus mascotas y también toman píldoras el día siguiente como si nada? Entonces yo encuentro ahí una absoluta incongruencia. Claro. Eso está reñido con la moral. La moral, incluso en teología últimamente, con todas estas dificultades ambientales y de ¿cómo digo? De planetarias, los recursos naturales no renovables, todo eso ha venido a impactar también la reflexión teológica y a preguntarnos cómo la teología y cómo desde la fe el hombre debe enfrentar estas cuestiones. Se habla de la se me va el nombre del término. Teocracia. No. Ahora sí me acuerdo, lo digo, que tiene que ver con el análisis, la reflexión sobre la naturaleza. ¿Qué está haciendo el hombre con toda la cuestión del calentamiento global? ¿Qué está haciendo el hombre con los combustibles? Movimientos ecologistas. Exactamente, ecoteología. Esa es la palabra, Federico, ecoteología. Cosa que antes no se hablaba en teología.
Pero ahora con todo el impacto que estamos viendo, en el cual el hombre está metiendo a la creación, la teología, la reflexión racional y también religiosa, es decir, desde Dios, ¿qué quiere Dios que hagamos con este mundo que Él nos ha dado? Que lo acabemos como lo estamos acabando, que nosotros mismos nos afectemos y nos impactemos de una manera tan terrible como lo estamos haciendo, y que no pongamos límite, porque algunas potencias no quieren poner límite. ¿Ven? Entonces, ¿qué tiene que ver con la moral toda esta cuestión de los animalitos de los que estamos hablando y de la ecología, etcétera, etcétera? Pues tiene que ver todo. Y qué bueno que en este momento de nuestra historia haya una reflexión teológica sobre la naturaleza humana. Siempre la filosofía se ha admirado acerca de la naturaleza, no naturaleza en cuanto cuestión estética, el bosquecito, las florecitas, los pajaritos, no. Naturaleza en cuanto existencia de todo de este mundo visible, incluyendo como culmen de esta creación al ser humano. Esa es la naturaleza, una naturaleza grandísima, porque el mismo Dios participa de nuestra naturaleza, que es lo que estamos celebrando ahora en esta época de Navidad. ¿Y usted considera, padre, que naturaleza podría también ser sinónimo de armonía? La naturaleza está incluida en Dios. Correcto. Dios al encarnarse, estamos empleando un poco términos filosóficos, ¿no? Dios al encarnarse se hace naturaleza, es decir, criatura. Yeah. Dios no es criatura, Dios es Dios, de quien dimana la creación. Dios produce la creación y permanece siendo Dios, no se involucra con la creación, digámoslo en esos términos así un poco pues, filosóficos, ¿no? Sin embargo, el amor de Dios, Él se involucra con la creación, con su creación, y se hace una criatura. Se hace hombre. Se hace naturaleza. Y es lo más bello, porque la religión cristiana y el catolicismo no es un mito, ni es una cuestión inventada por un ser humano. Es la revelación de un Dios que es en esencia totalmente trascendente y diferente a la creación salida de sí, y sin embargo Él se involucra con la creación suya, haciéndose uno de nosotros. Padre, le hacía esta pregunta porque con toda esta clara y sintética explicación que nos hace, yo quería preguntarle, usted también por su labor, sé que está muy cerca de jóvenes. Yo veo en los jóvenes mucha o bastante desorientación. Hay muchachos que se cortan los brazos y experimentan placer haciendo eso. Hay otros muchachos que solamente visten de negro. Hay muchachos que niegan la existencia de Dios, que bueno, pues los que se dicen agnósticos, a pesar que alguna vez molestando a alguien que se decía agnóstico, que yo le digo buen samaritano, y si me está viendo sabrá a quién me refiero, yo le decía, sí, tú eres de los que dices, por Dios que soy ateo, ¿no? Entonces, yo le pregunto, padre, ¿cómo ve esta situación? ¿Cuáles son los problemas, sobre todo de Latinoamérica, que es donde nos desenvolvemos, ¿no? ¿Qué problemas hay? ¿Qué problemas tienen los muchachos? Y esto para poder encaminarnos a darles una luz de esperanza, más que estamos iniciando un año nuevo el día de hoy. Entonces, sé que es enorme lo que le he preguntado, claro, pero yo estoy seguro que usted va a poder salvarme, sacarme de este atolladero. Ojalá Federico lo pueda hacer. No solamente, Federico, la cuestión es negativa desde nuestro continente. Hoy con la globalización, el mundo en cierta manera es muy homogéneo. Correcto. Es muy homogéneo. Por supuesto, conservamos diferencias, las ha habido, las hay y las habrá, ni más faltaba. Pero la globalización hace que el mundo cada día sea más homogéneo. De hecho, con esta cuestión del Internet y de la globalización en todos los niveles de la vida humana, se habla del mundo como una aldea. Ustedes se imaginan el alcance que tiene esa expresión. El mundo es una aldea.
O sea, todos interrelacionados, todos se conocen. Todos, entre comillas, nos conocemos, somos vecinos. Las distancias se han roto definitivamente con las comunicaciones y con la inmediatez de la comunicación, etcétera, etcétera. No era como la época de Simón Bolívar, usted imagina 3, 4 meses para venir de Caracas hasta Quito. Lo hacemos ahora en 3 horas, cómodos en un avión, y estamos pendientes de todos nuestros negocios a través del celular y del computador. En aquella época no, pues, y no es necesario pues decirlo, todos lo sabemos. Entonces el problema no solamente en Latinoamérica, sino el problema a nivel mundial es el problema, es un problema moral. Moral no solamente porque no creemos en Dios, moral porque es que el hombre no cree ni siquiera en sí mismo. ¿Ven? ¿Cómo así no cree en sí mismo? No cree en sí mismo, en su trascendencia. Entiendo. O sea, piensa que él va a morir igual que cuando muere una vaca. Exactamente, muchos niveles de la vida humana, especialmente el nivel de los científicos. El estrato que maneja la economía mundial, todos los sectores que tienen que ver con la economía, empresas y aún personas, que por la soberbia y por la vanidad y el poder que produce el dinero, niegan totalmente la trascendencia humana. Entonces el problema Padre, ¿qué entiende usted como soberbia? La soberbia es la obnubilación del sentido, de la caridad, del humanismo. Es como enceguecernos ante lo que somos e imaginarnos que somos algo que realmente no somos. Como el señor Federico Nietzsche hablaba del superhombre, matar a Dios, que de alguna manera él hablaba de matar una idea de Dios que no le ayudaba al hombre. Pero dejémoslo así simplemente como se ha entendido, matar a Dios como agente de moralidad, como principio de humanismo, y el hombre se erige como principio de todo lo que le niega a Dios. El sentido religioso es tan profundo, Federico, que el hombre niega a Dios, pero él mismo se erige como Dios. Ya Aristóteles por eso decía desde la antigüedad, que todo ser humano, solo por ser humano, es decir, por ser racional, es ya religioso. Correcto. Entonces el problema no es si es cristiano,